Bienvenidos a este episodio de la serie Cuerpo, Mente, Alma. Hoy enseño el tema complejo, polémico y profundamente humano de las drogas recreativas y su relación con la evasión emocional y existencial. Antes de comenzar, es importante hacer una aclaración fundamental. Hablar críticamente sobre el consumo recreativo de sustancias no implica negar la utilidad médica que algunas de ellas pueden tener en contextos clínicos específicos, bajo supervisión profesional y dentro de protocolos rigurosos de investigación o tratamiento. Son dos debates distintos. Una cosa es el uso médico controlado de una sustancia. Otra muy diferente es utilizar sustancias para escapar sistemáticamente del malestar, del vacío, del sufrimiento o de la propia vida. Y es esta segunda realidad la que analizaremos hoy. Desde el modelo Faro, la pregunta central no es ¿qué droga consume la persona?, sino ¿qué intenta aliviar, silenciar o evitar a través de ella? Porque detrás de muchas dependencias existe una búsqueda legítima: aliviar dolor, reducir angustia, pertenecer, descansar o sentir algo diferente. El problema aparece cuando el alivio temporal sustituye el trabajo profundo sobre las causas del sufrimiento. Nivel psicológico, Jung. Desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, muchas conductas adictivas pueden entenderse como intentos fallidos de resolver una crisis espiritual o psicológica. Jung observó que numerosos pacientes buscaban, a través de sustancias o compulsiones, experiencias de plenitud, trascendencia o sentido que no encontraban en su vida cotidiana. La sustancia puede ofrecer una experiencia pasajera de alivio, expansión o desconexión. Pero aquello que no ha sido integrado psicológicamente regresa una y otra vez. La sombra no desaparece porque sea anestesiada. Nivel de conciencia, GL. Desde la visión integral de Ken Wilber, es importante diferenciar estados de conciencia y niveles de conciencia. Una sustancia puede modificar temporalmente un estado mental. Pero un estado alterado no equivale automáticamente a desarrollo psicológico, madurez emocional o crecimiento espiritual. Confundir experiencias intensas con transformación profunda es uno de los grandes riesgos contemporáneos. La verdadera evolución requiere integración, responsabilidad y trabajo interior profundo. Nivel biológico del sentido, AME. Desde el enfoque biológico desarrollado por Rike Gerhame, muchas dependencias pueden aparecer en contextos de conflictos emocionales no resueltos. Sentimientos de soledad, abandono, desvalorización, pérdida, falta de pertenencia y miedo. Pueden generar estados de sufrimiento que la persona intenta compensar mediante sustancias. La sustancia no crea el vacío. La sustancia suele aparecer después. Medicina tradicional china. Desde la medicina tradicional china, el consumo repetido de sustancias puede alterar profundamente el Zen, el espíritu, el Jing, la esencia vital, el Qi, energía vital, el equilibrio del corazón, la estabilidad del hígado. Inicialmente puede percibirse alivio o expansión. Pero cuando la regulación depende cada vez más de una sustancia externa, la energía vital pierde autonomía. La persona deja progresivamente de apoyarse en sus propios recursos internos. Taoísmo filosófico. El taoísmo ofrece una reflexión particularmente profunda. La evasión constante es una forma de alejamiento de la realidad. El Tao no propone anestesiar la existencia. Propone aprender a habitarla. El sufrimiento humano no siempre puede evitarse. Pero puede comprenderse, atravesarse y transformarse. Desde esta mirada, la libertad no consiste en escapar de la experiencia. Consiste en poder permanecer consciente dentro de ella. Desde la medicina taoísta, la búsqueda constante de alivio externo refleja una pérdida de armonía con la propia naturaleza. Las drogas pueden modificar temporalmente el estado interno, pero no restauran el equilibrio profundo. Cuando el bienestar depende de una sustancia, la capacidad natural de autorregulación se debilita. El camino terapéutico consiste en recuperar el centro, fortalecer el Jing, estabilizar el Zen y aprender a habitar la realidad con conciencia. Para el taoísmo, la verdadera libertad no es escapar de la experiencia humana, sino atravesarla sin perderse a sí mismo. La crisis de nuestra época. Vivimos en una cultura que ofrece múltiples formas de evasión: sustancias,
pantallas, hiperconsumo, hiperproductividad, entretenimiento permanente. Muchas veces la pregunta ya no es, ¿qué consume una persona?, sino, ¿qué aspectos de su vida no puede sostener sin consumir algo? Terapia Faro. El objetivo terapéutico no es simplemente retirar una sustancia. Es fortalecer a la persona interiormente. Explorar el sufrimiento subyacente. ¿Qué dolor está intentando aliviar? ¿Qué necesidad legítima existe detrás de la conducta? Recuperar recursos internos, regulación emocional, conexión corporal, vínculos saludables, propósito vital. Trabajar la integración psicológica, aquello que se evita mediante la sustancia necesita ser escuchado y elaborado. Fortalecer la conciencia. La verdadera libertad no consiste en no sentir. Consiste en poder sostener la experiencia sin destruirse. Reconectar con el sentido. Muchas dependencias prosperan donde el sentido se ha debilitado. Recuperar dirección existencial es una parte fundamental de la recuperación. Aprendizaje Faro. Detrás de muchas conductas adictivas no hay una búsqueda de placer. Hay una búsqueda desesperada de alivio. Pero el alivio que desconecta nunca sustituye el trabajo que transforma. Frase Faro. La evasión calma por un momento, la conciencia transforma para toda la vida. Trabaja sobre tu sufrimiento con inteligencia, conciencia y busca ayuda cuando la necesites. Ninguna droga puede hacer por ti el trabajo de transformar tu vida. Las drogas pueden alterar una experiencia, pero no pueden construir una identidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, comenta si lo deseas, comparte este vídeo para crear conciencia colectiva. Aprende ciencia con conciencia porque en salud, el saber no es neutral, es vital. Fórmate en línea con la Escuela de Estudios Superiores en Salud Integrativa El Faro. Consulta por tu formación en español, francés o inglés.